tal? Muy bienvenidos a un episodio más de Pensamientos y Diálogos con un servidor, Palemón Camus. Y estamos en estos episodios tratando un tema que es impresionante cómo la palabra empieza a explotar o a revelarse en una forma más amplia de lo que como lo hemos leído. Inclusive hoy que le daba a Charlie algunos de los versículos y se los hablaba, decía, ¡ah, caray! Dijo, yo nunca lo había visto así, o es la primera vez que lo veo. Y vamos a ver algunas formas. Estamos hablando de la creatividad para transformar una cultura, la creatividad dada por Dios para transformar una cultura. Y hoy vamos a terminar, espero llegar hasta ahí, cómo el diablo ha parado la iglesia evitando que la cultura del reino sea una cultura de dominio. Y quiero comenzar dando un pequeño repaso con Génesis 1:1 porque es muy importante. Si nosotros quitamos el libro de Génesis de la Biblia, le quitamos la total autoridad a la palabra de Dios. Y nosotros vimos en el episodio anterior cómo, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando se referían a Dios, se referían a Él como el creador de los cielos y la tierra. Y vemos que Génesis 1:1, que me encanta, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios como creador nos da a todos los hombres un origen y un propósito. Un origen y un propósito. Un origen nos da un destino, nos da un lugar de llegada y nos da un propósito, o sea, una forma de cómo vivir nuestro origen hasta nuestro final. Y nosotros vemos que la evolución elimina por completo esos dos principios de origen y propósito y lo elimina y lo vuelve todo casualidad. O sea, antes no había nada, ahora todo existe, ¿verdad? Es impresionante cómo quita los valores absolutos, lo hace relativo a la época, relativo a la historia. Vemos que millones de años, o 18.5 billones, como dice en una serie que está saliendo de nuestro universo. Y algo también muy importante en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. ¡Wow! En toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es interesante cómo Él forma en 5 días, al sexto día hace al hombre, pero todo lo que Él hace en los primeros 5 días se lo entrega al hombre para señorear sobre toda su creación. Y en Génesis capítulo 2, versículo 7, nosotros vemos que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, de Eretz, Adam, ¿verdad? Un amigo me escribió y me dijo, es un polvo rojo. Digo, esa palabra, y después me explicó, y ahí existen absolutamente todos los minerales. Yo le dije, es interesante que de todos los minerales de la tierra, Dios nos dio vida y como el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, y el agua es lo que le da vida a la tierra, lo separó, etcétera, pero ya fue lo que hablamos antes. Lo importante es que formó al hombre del polvo de la tierra y
Me encanta imaginarme esto. Sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente diferente a la vida que había creado antes, en los animales, en las plantas, que lo creó un ser viviente. Ahora vemos que sopló de su misma esencia y como creador tenemos la esencia creativa de Dios en todos nosotros. Pero el hombre pecó, perdió la realidad de Dios, sus emociones y sus pensamientos fueron confundidos. Vemos como las emociones de Caín, con todo y que Dios le habló, de todos modos mató a Abel, porque ya eran conforme a la naturaleza de pecado de Adán y de Eva, ya no a la imagen y semejanza nada más de Dios. Entonces vemos que perdió la realidad de Dios, sus emociones fueron confundidas, vemos que sintieron vergüenza, sintieron temor, nunca habían tenido eso. Interesante, ¿verdad? Pero no perdió la capacidad creativa. La capacidad creativa se mantuvo como parte del hombre. Pero sí el propósito o el origen de la creatividad cambia para bien o para mal. Y un ejemplo que está muy claro y tiene muchísimas enseñanzas es todo lo que hay de creatividad en la Torre de Babel. Génesis 11, del 1 al 9. Lo voy a leer, aunque usted estúdielo en su Biblia, y Dios yo sé que le va a ampliar más. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ya tenían mezcla. Ya sabían pegar piedra con la mezcla. Dice, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, como que se estaban profetizando, ya sabían que algo venía. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, lo habla en plural, y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Qué interesante que toda la humanidad fue repartida después de la Torre de Babel. Habría muchas cosas aquí que hablar, pero vemos que primero se dijeron unos a otros. Comunicación. Qué interesante, comunicación. ¿No le habla esto algo sobre las redes sociales? Las redes sociales es una forma de comunicación. ¿Cómo las estamos manejando? ¿En qué forma? ¿Con qué propósito? ¿Y cómo las maneja la cultura del mundo? Ahí podríamos ampliarnos muchísimo más como la cultura del mundo, como Google, como
todas estas empresas están manejando el sistema del pensamiento con un tipo de lenguaje que está afectando no nada más a los niños y a los jóvenes, sino a los adultos, inclusive a la iglesia. Fíjense cómo podría ampliar muchísimas cosas más sobre eso. Dice, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ladrillo y asfalto. Podemos ver aquí una capacidad creativa en la industria, en la construcción, en la industria en general. Nosotros conocemos la revolución industrial, cuando el hombre tuvo la inventiva, la creatividad de la maquinaria que transformó la cultura de aquella época. Y comenzó también con la electricidad, con la luz, cambiaron las costumbres, cambiaron los horarios, cambió el sistema de trabajo, del campo a la fábrica en donde los hombres trabajaban, los niños ya no estaban con los papás, etcétera, etcétera. Pero vemos nosotros que también dijeron hagamos una ciudad, una comunidad y una torre que llega a la cúspide del cielo. Quiero que piensen un poco y se imaginen lo que implica construir una ciudad, desde planificar la ciudad, dando zonas, dando calles, dando avenidas, creando sistemas. Ustedes saben que desde aquella época había acueductos, había sistemas de desagüe, había una serie de cosas y de tecnología que lo podemos ver más a detalle, pero imagínense todo lo que implica el traer una ciudad, todo un sistema administrativo, todo un sistema de gobierno, de autoridad, de delegación de trabajos en diferentes áreas, los que construyen, los que planifican, los que edifican, los que llevan la mezcla. Pero la ciudad tiene que vivir, entonces tiene que haber también el desarrollo de la agricultura, el proceso de los alimentos, el llevar los alimentos a un lugar para que los hombres coman, el poder adquirirlos, el mercado, la mercadotecnia, etcétera, etcétera. Y vemos que desde ahí comienza y podemos ver, nada más de imaginarnos, lo que implica. A mí me tocó ser parte del inicio de la planificación de la ciudad de Cabo San Lucas, en aquella época pueblo, y yo la veía de un modo, la veíamos hasta un lugar con las limitaciones del agua, es desierto, pero el potencial que tenía como atracción turística, y vemos cómo ha crecido aquella ciudad. Ahora me da pena decir que yo fui parte de la planificación de Cabo San Lucas, aunque es hermosísimo, San José es más bonito, eso ya es publicidad. Pero algo que me gusta, que dice, y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Los rascacielos. El hombre sigue una cierta competencia de cultura y de dominio. Ahorita en Dubái está la torre más alta del mundo. Antes era Nueva York, ¿verdad? Y fue donde atacaron los terroristas. Qué casualidad, ¿sí? Quitaron una imagen, un orgullo, algo que les daba un sentido. Y a mí me encantaba esa zona y le daba una personalidad a la ciudad de Nueva York en esa época. Pero dice, había un motivo equivocado. Hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Estaban edificando para ellos ser importantes en medio de todas las ciudades que estaban creciendo, porque podemos ver que la descendencia de Noé se empezó a poblar todas las zonas, la zona de la costa, etc. Pero ellos, de la descendencia de Cam,
llegaron a las torres, a la llanura de Sinar, y ahí comenzaron una gran ciudad. Dijo, y hagámonos un nombre, y hagamos una torre, una cúspide que llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Aquí vemos los is del hombre y comienzan los is de Dios. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Por supuesto que él estaba viendo, pero dijo, vamos a ponerles atención aquí a todo lo que ellos traen. Y entonces dice, y dijo Jehová, aquí ya es los is de Dios. He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿No le habla en parte de lo que estamos viviendo? Como hay una cultura que ha creado o que ha estado formando un sistema de pensamiento socialista, anarquista, etcétera, un tipo de pensamiento e influyendo o influenciando a toda la cultura de la humanidad y cómo está manejando los sistemas económicos, los sistemas empresariales para hacer una cultura de un gobierno global, que para allá vamos. Global quiere decir de un solo lenguaje, con un solo propósito, todos unidos para lograr algo. Pero vemos que es una élite. Bueno, ahí le dejo mucho más que pensar sobre eso. Entonces, algo interesante que debemos ver y entender para darle dirección a la capacidad creativa que nos ha dado Dios, lo dijimos en el episodio anterior, lo quiero enfatizar, en Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 23, dice, hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Dios es el Dios de los cielos y es el Dios de la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, me encanta, que es la iglesia. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que somos nosotros. Quiero que esto se le quede, es la cabeza del cuerpo, Cristo, el Creador, el que hizo los cielos y la tierra, el que tiene toda la autoridad, que fue hecho por Él y para Él, es la cabeza de toda la iglesia. A mí me incomodó, pero me molestó más hace poco que vi un comentario excelente de un deportista, un basquetbolista de los Celtas, ¿verdad? En relación a la familia real, refiriéndose a la familia de Inglaterra, como la reina es la cabeza, o el rey ahora, pero a través de la historia ha sido la cabeza de la iglesia. Por eso es que persiguieron a los cristianos en Inglaterra, porque iban en contra de lo que la iglesia, lo que el gobierno establecía, porque ellos tenían un sistema religioso y humanista mezclado con religión. Vamos a ver más de lo que es la religión y lo que provoca, ¿verdad? Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, ¿okay? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es
es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué interesante. Cielo y la tierra unidos, reconciliándonos a los hombres con Dios. Jesús dijo, es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, por la cruz del Calvario. La sangre es lo que nos hace, ¿verdad?, ser parte de la paz, recibir la paz mediante la cruz. Y a ustedes también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos, fíjense, en vuestra mente. Enemigos en vuestra mente. ¡Wow! Haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, aquí nos hace una pregunta, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Que Dios les siga hablando. Hay mucho más en esto que estamos viendo, pero vemos que todos tenemos un potencial creativo, un principio de creatividad que edifique su reino para un bien común de la humanidad. Una creatividad que permita edificar el reino de Dios para un bien común del hombre. Primero lo vimos también en el episodio anterior, que Jesús es el creador de todas las cosas y nos ha reconciliado con Él por su sangre. Esto es clave. Si no tenemos la revelación de esto, nos vamos a ir yendo por otro lado. Y somos enemigos hasta de lo que pensamos. Entonces, nosotros podemos ver que iniciativa de hacer algo es la expresión de la creatividad puesta por Dios. Él pone el querer como el hacer. O sea, el que tengamos iniciativa de hacer algo en cualquier cosa que usted quiera, en cualquier tipo de iniciativa, es algo dado por Dios. Es una expresión de la creatividad puesta por Él. La inquietud de lograr algo, de aportar algo para mí, para los demás, es una expresión de la creatividad. O sea, la inquietud es un potencial encapsulado. O sea, hay una inquietud por crear algo, hay una inquietud por hacer algo. La inquietud es un potencial encapsulado que necesita salir, necesita que se le dé forma y darle una salida que se exprese. Y el Espíritu Santo desea ayudarnos a que esa inquietud salga y exprese lo que Dios le está poniendo en su corazón el hacer. Nosotros vemos que en los años 60 vino un movimiento muy fuerte y transformó una cultura principalmente por medio de la música y del arte. Así como sucedió cuando vino la Reforma y transformó la Europa de la oscuridad en la Europa del Renacimiento. Algo parecido fue en los años 60 porque le dio un sistema de pensamiento a una cultura
como que ahí hubo un cambio completo, ¿verdad? Cuando Elvis Presley, cuando los Beatles, etcétera, cuando comenzó la droga y comenzó la música a ser una forma de expresión. Y la iglesia no supo darle dirección a la creatividad de muchos jóvenes dentro de su organización. Y los pararon, vamos a ver algo más adelante. Los pararon. Y los que somos de esa época, o usted que ha estudiado la música de esa época, muchos de ellos eran de la iglesia. Eran parte del coro, parte de la banda, parte de los músicos de la iglesia. Pero empezaron a oír una música diferente y quisieron expresarse con sonidos diferentes, con ritmos diferentes. Hay ministros, yo recuerdo, bueno, todavía hace unos pocos años que un hombre de Dios que yo le tengo respeto, pero que no coincidimos en algunas formas de pensar. Para él todavía la batería no debería estar dentro de la iglesia, dentro de la alabanza. Sin embargo, él ha sido parte, ¿verdad? Y me mostró un grupo de música clásica. Increíble. Y le dije, ¿ya te diste cuenta que tienen batería? Y que la batería es parte del ritmo de la música que estás oyendo. Pero no es la batería ruidosa del rock o la batería de un ritmo de la música de los jóvenes y actual. Entonces nosotros podemos ver que los jóvenes fueron reprimidos. Nosotros necesitamos entender que el joven ahorita está pasando por una cultura tecnológica. La música ya es parte, pero la música fue parte clave. Ahorita la tecnología y la comunicación por los medios de la tecnología son clave en la juventud. ¿Qué dirección le estamos dando nosotros como padres y nosotros como iglesia para que tomen un ritmo, un camino, una explosión de acuerdo al reino y transformen una cultura? Porque si nosotros nos preguntamos, ok, ya vimos que la inquietud, ya vimos que la iniciativa son parte de la creatividad, pero si nos preguntamos más a detalle, de acuerdo a Dios, ¿qué es la creatividad? La podemos leer bien claro en 1 Corintios 2, versículos 9 y 10. Dice, antes bien como está escrito, o sea, como está escrito. La escritura habla de esto, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. ¿Le habla todo esto? Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Yo le doy una definición a la creatividad de acuerdo a 1 Corintios 2, del 9 al 10. Es la capacidad dada por Dios para ver lo que no se ve, oír lo que no se oye y traerlo a la expresión de los sentidos. Por ejemplo, cuando pensamos en una ciudad, yo como arquitecto, Dios me ha dado la capacidad, por ejemplo, de ver un terreno o ver un lugar, y en mi mente ya lo veo. O sea, todavía no existe, pero ya lo veo. Y en mi mente comienzo a darle forma, le quito esto, le doy aquello. Ya cuando lo llevo al dibujo, que yo todavía soy del siglo XIV, todavía lo hago a mano. Ahora es con tecnología, ¿verdad? Del AutoCAD y tecnologías que están transformando y poniendo la imaginación de muchos hombres y mujeres para la formación de ciudades o de casas o de películas o de qué sé yo. Nosotros sabemos que las caricaturas comenzaron con un movimiento de dibujos hechos a mano, ¿verdad? Los pasaban rápido y ahora las películas son muchos cuadritos cambiando de imagen, ¿verdad? Para darnos
una sola imagen de muchos movimientos en cuadritos. Pero nosotros vemos cómo comenzó así el cine, las caricaturas, etc. Entonces, es la capacidad dada por Dios para ver lo que no se ve, oír lo que no se oye, y traerlo a la expresión de los sentidos. Yo recuerdo en Nueva York, creo que lo mencioné en algún episodio, cuando fuimos a una de las conferencias de arte, como mucha de la religión que yo venía todavía arrastrando, y creo que todavía me queda algo, Dios está trabajando todavía conmigo, me quedé, ¿de qué se trata, no? O sea, un pianista, un pintor y un chef, dando una expresión artística, hablando de un solo lenguaje y dándonos a disfrutar algo para los sentidos por los diferentes dones que ellos estaban expresando. Y vemos que es la capacidad dada por Dios para poder ver su reino, su naturaleza, su belleza, y poder ver el mundo a través de sus ojos y expresar con nuestros dones la solución a las necesidades de la humanidad o a las necesidades de la gente. La medicina, la ayuda al prójimo, la calefacción, la refrigeración, etcétera, etcétera. Hay mucho más que hablar de ellos, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, nosotros lo vemos con claridad como cuando Nicodemo va con Jesús, va de noche, porque él creía que Jesucristo era Dios, pero los religiosos lo traían ahí aprisionado, ¿verdad? Y va de noche, y cuando llega, Jesús iba directo siempre y le dijo: Nicodemo, tú no puedes entrar al reino de Dios si no naces del Espíritu. Y digo, ¿cómo voy a nacer, verdad? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Si tú no naces de nuevo, perdón, en Juan capítulo 3. Le dijo, tú no puedes ver dos cosas, entrar y ver. Dios, por medio del Espíritu Santo en nosotros, nos ha permitido ver su reino, nos ha permitido entrar y ver su reino, verlo a Él, entender su creación por medio de la tecnología y de la expresión de los dones que Él nos ha dado, traerlo a la solución de un bien común para la humanidad. Para mí es el despertar del Espíritu a nuestra vida para transformar una cultura. El cristianismo es actualmente una subcultura en medio de una cultura que domina, la del mundo. Creo que hasta aquí vamos a llegar en este episodio. Vamos a continuar expandiéndonos, pero vamos a hablar de la cultura de dominio y la subcultura en medio de una cultura que domina, cuando Dios nos ha dado a nosotros una cultura de dominio por medio del Espíritu Santo, de despertarnos al Espíritu Santo, de usar los dones prácticos y espirituales que Él nos ha dado para comenzar a dominar sobre las diferentes situaciones. Pero hay una guerra. Y el diablo ha limitado y está limitando a la iglesia para la expresión del reino de Él y transformar nuestra cultura de iglesia en una cultura del reino de Dios. Aquí los dejo. Vamos a continuar. Como toda cultura tiene una forma de expresión. Entonces, que Dios nos siga hablando, que Dios los siga edificando, que los deje con ganas de seguir escuchando y que Dios le amplíe lo que las Escrituras dicen, la palabra que se está hablando. Continuamos en nuestro siguiente episodio, en nuestra siguiente plática de creatividad,
para transformar una cultura y no que la cultura nos transforme a nosotros. Dios los bendiga. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por despertar el espíritu creativo, el Espíritu Santo, para poder entrar, para poder ver, para poder desarrollar los dones que tú nos has dado, la tecnología que tú nos has dado y usarlas para el propósito del bien de la humanidad, como fue desde el principio, cuando formaste al primer Adán y a Eva y les dijiste, sojuzgad sobre toda la tierra. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.